¿Qué onda, White Eyes? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy estaremos dibujando a un samurái del Japón feudal a mi estilo, pero espérense al final porque habrá una especie de pequeña sorpresa. Bueno, ni tanto porque no les daré nada, así que no se emocionen, pero sí un pequeño plus. En lo que transcurre el video les contaré la historia de estos personajes, de estos guerreros, de dónde salieron, por qué se les llama samurái, quiénes fueron realmente, cómo vivían, cómo peleaban, cuál era su código, sus costumbres y también la parte oscura de su historia, cuándo desaparecieron y todo eso. Así que agárrense porque esto estará bueno. Pero antes, ayúdame con tu apoyo, ¿va? Tu pulgar arriba, tu comentario, tu suscripción y todo eso. Ya está medio flojera de mencionarlo. Vamos, a ti te toma solo un segundo de tu valioso tiempo, pero para mí ese segundo es muchísima ayuda y apoyo. Gracias, neta. Bien, ahora sí. ¿Quiénes eran realmente los samuráis? Y es que empecemos con su significado. La palabra samurái, que según yo se pronuncia así, viene del verbo japonés sabaru. Que seguramente también lo estoy pronunciando mal, pero significa servir. Estas personas eran de una clase guerrera que servía a los señores feudales, solo que aquí se les conoce como daimios. Por ejemplo, para los que vieron Game of Thrones, Ned Stark era el señor feudal, o sea, el daimyo, y sus vasallos, o sea, los samuráis, serían la casa Karstark, los Manderly, los Glover, los Reed, etc. Serían ellos junto con todos sus ejércitos. Pero no eran simplemente soldados, también funcionaban como policías, administradores, recaudadores de impuestos y protectores de territorios. A diferencia de Game of Thrones, o sea, de la Edad Media en Europa, los samuráis no eran nobles de nacimiento necesariamente. Esto quiere decir que, al principio, cualquiera que demostrara una gran habilidad en la guerra podía ascender, aunque con el tiempo sí se volvió una clase hereditaria. El origen del samurái fue a partir del siglo VIII al siglo XII, más o menos. Y es que Japón en esa época estaba lleno de rebeliones, de guerras y luchas, y se necesitaban guerreros fuertes y capaces y hábiles con la katana. Y así fue como surgieron los primeros samuráis, quienes protegían las tierras del emperador y de los aristócratas. Pero para que este rollo quede más claro, es mejor dividir esto en periodos, que son el Kamakura, el Sengoku y el Edo. Así que empecemos con el periodo Kamakura, aproximadamente del año 1185 al 1333. Aquí nace el verdadero poder samurái, el mero maromero. Minamoto no Yoritomo, de nuevo no sé japonés, apenas ya hablo español fluido. Bueno, Minamoto no Yoritomo se convierte en el primer shogun. Y aquí hagamos otra pausa. ¿Qué es el shogun? El shogun es, y parafraseando, gran general que somete a los bárbaros. Era el gobierno militar del país, aunque existiera el emperador de Japón. Lo sé, está raro esto, pero el poder máximo o la autoridad se la repartían entre estos dos. Actualmente el emperador sería como el rey de Inglaterra y el shogun sería el primer ministro de ese país. Así que, una vez aclarado esto, regresemos al tema. Como dije, a partir de ahí, el verdadero poder dejaba de estar en el emperador y recaía en el shogun y los samuráis. Pero pasemos ahora al periodo Sengoku. En el año aproximadamente 1336 al 1603, esta es la época más brutal y famosa, porque Japón se fragmentó en cientos de clanes en guerra constante. Fue la era de las grandes batallas, traiciones, ninjas, que no son como los pintan en las películas y series, porque estos se hacían pasar por personas normales, así que eran solamente personas random. Pero vamos, los ninjas populares con su máscara negra y todos cubiertos son los chidos. ¿En qué estaba? Sí, ninjas y también de estrategias militares. Aquí surgieron leyendas como Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Leyendas del Japón feudal y apenas sobreviví tratando de leer esto. Pero vayamos con el periodo Edo, del año 1603 al 1868.
Llegamos al periodo en donde Tokugawa Ieyasu, un shogun, logró calmar y terminar todas las guerras y despapalles en Japón y unificó totalmente al país. Así comenzaron más de 250 años de calma y paz. En esta época los samuráis ya no peleaban tanto como antes, pero seguían entrenando duro, ya saben, así como todos los asiáticos. Pero sí muchos se dedicaron a la burocracia, la enseñanza y las artes. Bien, vayamos ahora con el Bushido. ¿Y eso con qué se come o qué? El Bushido no era un libro perfecto escrito en piedra, era más bien un código moral que cambió y evolucionó con el tiempo. Era un conjunto de ideales en los cuales se basaba un samurái y que debía cumplir para tener el honor intacto. Sus principios principales eran, lo más importante, la lealtad, chugi. Un samurái debía dar siempre la vida por su señor. El honor, meiyo, que era otro, consistía en mejor morir con honor que vivir el resto de tu vida con vergüenza. De ahí sale el seppuku, pero hablaremos de eso más adelante. También estaba el valor, o yu. Decía nunca mostrar miedo en batalla, fundamental para un samurái. Y es que yo creo que si te vas a agarrar a guamazos contra alguien y pierdes la batalla mental, ya perdiste casi también la física. En el Bushido también estaba la rectitud, ji o ji, no sé cómo se pronuncia, y esta consta en hacer siempre lo correcto. La benevolencia, Jin, era ser compasivo con los débiles, una especie de policía que siempre actuaba con rectitud defendiendo a la víctima. No como los policías que tenemos aquí en México que solo sirven para sacarte dinero, aunque bueno, los samuráis no siempre la cumplían, pero sí era en mayor cantidad. Seguiría el respeto y cortesía, rei, y terminamos con la sinceridad, makoto. Ya saben, todo ese rollo que sale en las películas de Hollywood. Y mientras estoy escribiendo todo esto, se me viene a la mente una de mis películas favoritas, El último samurái, con Tom Cruise. Aunque no es realmente fiel a lo que pasó en la realidad, pero vamos, es una película. Bueno, ahora sí, y como dije, vayamos con el seppuku. ¿Qué era el seppuku? La vergüenza es algo innato en el ser humano. Simplemente cuando tengo que ir a cagar a un baño cerca de mi familia y que se escuche todo, me da vergüenza. Imagínate entonces a los samuráis. Y es que cuando un samurái fallaba o su señor moría, debía cometer seppuku o harakiri, que es prácticamente una automorición. Era una automorición ritual extremadamente dolorosa en donde se abría el vientre con la wakizashi, que es la espada más corta encima de la katana, y el dolor intenso era intencional, ya que era una forma de evidenciar o hacer sentir al samurái todo el dolor y pena de la vergüenza. A veces un amigo lo decapitaba para acabar rápido. A esto se le llamaba kaishakunin. La neta, no sé en dónde estaba la vergüenza cuando, por ejemplo, tu señor moría por causas en las que tú no tendrías nada que ver, pero bueno, entiendo la razón, pero no estoy de acuerdo, a menos que se haya sido tu culpa cuidar a tu señor y que debías defenderlo, pero terminaste huyendo, pero ahí sí nada más. Pero bueno, siempre había excepciones, esto no siempre pasaba, pero pasaba. También había veces en las que el daimyo moría y un samurái no cometía el seppuku, por lo que se convertía en un ronin, un samurái sin señor. Estos ronin se dedicaban a buscar un nuevo daimyo o señor, o trabajaban como guardias o maestros, o se volvían mercenarios, o simplemente caían en la pobreza, en el alcohol o sake, y la desgracia de haber perdido a su señor feudal. Ahora conoceremos su entrenamiento, sus armas y cómo era su día a día. Los samuráis, desde pequeños, más o menos desde los 5 o 7 años, comenzaban un entrenamiento brutal, impresionante y duro, pues aprendían a manejar la katana, que es la espada larga y curva que está en su cintura. Por cierto, hay que decir que solo está afilada de un solo lado, del otro es totalmente plano. También usaban la wakizashi, que es la espada encima de la katana, y esta era igual que la espada, solo que más corta, para tareas que requerían un tamaño menor. Pero también entrenaban con una lanza de nombre yari, aunque no era tan reconocida como la famosísima katana. Usaban también el arco o el kyudo.
También practicaban la equitación, que sería como el automóvil de la actualidad, porque si no, imagínate al samurái corriendo detrás de su oponente. Y también practicaban la natación, que con armadura, lo cual es, y supongo porque yo no sé nadar, dificilísimo. Sería el equivalente a nadar con una armadura medieval puesta, o sea, cero movilidad y cero flotación, aunque sí eran más ligeras porque estaban compuestas por sí hierro y acero, pero también gran parte de su armadura tenía cuero endurecido, seda y laca protectora. También estudiaban caligrafía, poesía, o sea, el haiku o el haiku, o como se diga, la ceremonia del té, matemáticas y filosofía zen y confuciana. Todas esas cosas que a ojos del mundo occidental se nos hacen raras o extrañas, o bueno, al menos para mí. Su dieta también fue muy importante, pues consistía en arroz, pescado, sopa de miso, que es una sopa fermentada de soya, y también vegetales. Comían poco para mantenerse ágiles, pero también fuertes, pues la espada, créeme, no era ligera. Como dije, la katana y la wakizashi eran sus almas. Sí, almas y no armas, pues se decía que la katana contenía el espíritu del samurái y la wakizashi su complemento. Su armadura yoroi o domaru estaba hecha de láminas pequeñas de hierro y cuero lacado, y esto la hacía más ligera que la armadura europea tradicional. También llegaba a usar el arco largo o el yumi como un arma extra, ya saben, para tener ataque a distancia. Algo increíble es que existieron las mujeres samuráis, o mejor conocidas como las Onna Bugeisha. Fueron pocas, pero existieron. La más famosa fue Tomoe Gosen, que peleaba mejor que muchos hombres y usaba la naginata, o sea, la alabarda, y era conocida por su belleza y ferocidad en batalla. Y muchas mujeres samurái debían aprender artes marciales para defender sus respectivos castillos cuando los hombres salían a la guerra. Pero regresemos a la película de El último samurái, y es que muchos samuráis no fueron como esa película nos pinta, pues esta es la parte oscura y realista. Muchos fueron extremadamente crueles con los campesinos o con los más débiles. En la era Sengoku cambiaban de bando constantemente si les convenía, incluso si eso iba en contra del Bushido. Existían, como dije, los Ronin, que eran los samuráis sin amo, y muchos de ellos se volvieron bandidos o mercenarios. Pero la historia más famosa de lealtad es la de los 47 Ronin, y no me refiero a la película con Keanu Reeves, aunque sí está buena, pero bueno, es parecida. Esta historia cuenta que varios samuráis perdieron a su señor a manos de Kira Yoshihisha. Creo que sí dice así. Estos, ahora Ronin, esperaron casi 2 años creando un plan para vengar la muerte de su daimyo Asano Naganori. Y cuando llegó la hora acordada, solo acudieron 47 Ronin, pues eran más. Asaltaron la casa de Kira y lo desvivieron. Después llevaron su cabeza al templo Sengaku, donde estaba enterrado su señor. Presentaron su cabeza, rezaron y se entregaron a las autoridades y, como es obvio, fueron obligados a cometer seppuku. Es decir, corrigieron su error, borraron su vergüenza y murieron con el honor intacto. Esta historia se extendió por todo el país nipón y fue fuente de lo grande que es la lealtad del Bushido. El tiempo fue avanzando y el mundo se fue desarrollando mediante tratados entre países, pero Japón se negaba a ese desarrollo, y es que llevaba más de 200 años con una política de aislamiento casi total del exterior bajo el gobierno del shogunato Tokugawa. Fue hasta 1853 cuando llegaron los barcos negros del Comodoro Perry, un oficial de los Estados Unidos. Él llegó con una carta del presidente de su país pidiendo la apertura de puertos japoneses al comercio y a relaciones diplomáticas. Japón se vio obligado a abrirse al mundo y en 1868 llegó la restauración Meiji, que es básicamente el proceso en donde Japón dejó atrás el sistema feudal de samuráis y shoguns para convertirse en un estado moderno e industrializado. De esta manera, el emperador recuperó el poder y los samuráis perdieron sus privilegios, sus tierras y su derecho a portar katanas. Muchos se rebelaron, como la rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saigo Takamori, quien inspiró la película El último samurái.
preciosa. Al final, los samuráis como clase desaparecieron poco a poco, pero su espíritu quedó intacto para siempre en la preciosa cultura japonesa. Y bueno, así es como terminamos esta preciosa e interesante historia y también esta chulada de obra, o al menos eso considero yo. La sorpresa que les dije al principio del video es que este dibujo es el remake del dibujo que hice en el PlayStation 5, por lo que sí, le falta el dragón nipón de fondo, y por lo tanto esta es la primera parte de 2. Ya en el siguiente video hablaré sobre estos seres ancestrales y todo eso. Pero ahora dime, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Cuéntame cuál fue tu parte favorita o dato que no sabías sobre los samuráis. Te leo en los comentarios. Yo me despido, ya sabes que fui JQ y también sabes que nos vemos en la próxima.